gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Nos presentamos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Señor, te pido que perdones nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a ser transformados con el poder de tu palabra. Padre bueno, te damos gracias por cada uno de los hermanos que ya están con nosotros, desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Colombia, desde Ecuador, desde República Dominicana, desde Chile, desde Alemania, desde México, desde los Estados Unidos. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que día a día, Señor, procuran leer tu palabra, entender. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que en cada uno de los hogares que abren las puertas para escuchar tu palabra, se pueda cumplir esa promesa dada, Señor, por el profeta Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para amar, para entender, para hacer tu voluntad. Quédate con nosotros, Señor, no nos abandones. Todo te lo hemos suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar ya con la lectura de la epístola a los Corintios en el capítulo 4. Para hoy leeremos los capítulos 4, 5 y 6. Escuchemos con atención. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requieren los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Esto empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Ya estáis hartos, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles por los postreros como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo, y a los ángeles, y a los hombres. Nosotros necios por amor de Cristo, y vosotros prudentes en Cristo. Nosotros flacos, y vosotros fuertes. Vosotros nobles, y nosotros viles. Hasta esta hora hambreamos, y tenemos sed, y estamos desnudos, y somos heridos de golpes, y andamos vagabundos, y trabajamos, obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y sufrimos. Somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como la hez del mundo, el desecho de todos hasta ahora.
No escribo esto para avergonzaros, mas amonestos como a mis hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos cuales sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. Empero iré presto a vosotros, si el Señor quisiere, y entenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con caridad y espíritu de mansedumbre? Entonces al apóstol Pablo abordando temas de sumo interés, como leímos ayer, son varios puntos por los cuales él tiene la necesidad de enviar carta a esta iglesia para corregir situaciones que se estaban presentando, por supuesto, que estaban fuera de orden. Y en este capítulo, pues, es la tercera ilustración, presenta a los ministros como administradores en la casa de Dios. Así que colocados entre el dueño y el inquilino y encargados con la tarea de servirla. Y un administrador, recordemos que está plenamente a cargo de la casa y es responsable ante el propietario de todo lo que posee. Así que notamos que quién es el único autorizado para tomar la decisión final. Aquí se espera que el administrador sea fiel en ofrecer a la familia de la casa exactamente lo que se le ha encomendado, y de la misma manera los ministros deben exponer fielmente todo el consejo de Dios. Entonces el apóstol Pablo asegura cuál es la función que ellos tienen. Son administradores de los misterios de Dios. Y fíjense lo maravilloso que nos hace entender que es necesario que cada uno de los que tienen esta función sean hallados fieles. ¿Pero fieles a quién? Fieles a Dios, por supuesto. Y que cada uno pueda rendir entonces cuenta de lo que está realizando. Y él hace la salvedad. Nada tengo de mala conciencia. Así que ya claro está, él asegura, no por eso yo estoy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Y notamos entonces que él expresa lo insensatos por el amor de Cristo. Y dice en el versículo 6, por eso, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Y los corintios se envanecían hinchados de arrogancia. Para hacerlos humildes sin rechazarlos, Pablo apela a la razón y recurre un poco a la sátira cuando dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Él recurre un poco a la sátira y también se muestra tierno cuando él expresa, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Entonces, él usa esa muestra de amor tierno y a la vez enérgico también, y en su orgullo los corintios presumían con arrogancia sobre su derecho a recibir aquellas cosas que en parte han sido prometidas para esta vida, pero que solo se realizarán plenamente con la venida del reino de Cristo. Y estaban extrayendo sus valores de las falsas normas y las falaces doctrinas nacidas del espíritu del siglo, y estaban olvidando que estos valores se hallan bajo el juicio de la cruz de Cristo. Y por otro lado, los apóstoles vivían como insensatos desde cualquier otra perspectiva que no fuera
la de la fe de Cristo. Y el estilo de vida de Pablo aparecía ridículo a los ojos del mundo, claro está, por la forma apasionada en que él entregó su vida por la extensión del Evangelio de Cristo aquí en la tierra. Y por eso él hace estas referencias al decirles que ellos decían, hasta esta hora hemos padecido hambre y tenemos sed y estamos desnudos, somos como abofeteados y no tenemos una morada fija, no estamos. Sin embargo, les aclara que ellos estaban dispuestos a pasar todas esas penurias por amor de esta iglesia. Es decir, el apóstol Pablo se describe como ese administrador y a la vez como este hombre que, aunque el mundo lo tenga como una escoria, como un desecho, él no le importa humillarse hasta ese punto con tal de ganar y de vivir enteramente para Cristo, y así la iglesia de Dios sea fortalecida en la tierra. Fíjense en las maneras fuertes en que él mismo se califica. Bueno, hemos venido a pasar a hacer espectáculo del mundo, hemos venido a ser la del mundo, hemos venido a ser el desecho del mundo. Y en comparación con las ínfulas de autocomplacencia de los cristianos corintios, Pablo utiliza una vívida metáfora para describir la condición de los apóstoles. Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, y constituye una triste analogía tomada de las crueldades que se cometían en los coliseos romanos. Los apóstoles eran como gladiadores luchando hasta la muerte, o como criminales lanzados a los leones, a semejanza del gran final que se ofrecía al público en estos espectáculos. Nótese cómo él detalla situaciones que ellos están pasando, pero que a nada de eso se avergüenza. Él les hace referencia en el versículo 15, yo los engendré. Cuando él hace esta referencia es que Pablo fundó la iglesia acá en Corinto y le corresponde un especial papel de padre en la vida de esta gente. Por eso, él le dice, ustedes podrán tener 10,000 años en Cristo, pero podrán tener muchos padres, pero en Cristo Jesús yo los engendré a ustedes por medio del Evangelio. Así que yo les pido que me imiten, así como él, miren la manera sensible de acercarlos al Señor. Yo los engendré en el Evangelio. ¿Qué es lo que le pido? Que me imiten, como los hijos imitan las características, las conductas de sus padres. El apóstol Pablo hacía este llamado para que los corintios lo vieran con esa figura paterna y que se despertaran a imitar cada calidad, cada manera en que el apóstol Pablo vivía. Y les dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el presente reino de Dios en Cristo, a través de la vida de los creyentes, está respaldado por el poder dinámico del Espíritu Santo, el cual es portador de la autoridad que sí es necesario y Pablo puede invocar. Entonces, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? De esa manera él les hace esta pregunta, la cual se va a responder en el siguiente capítulo. Escuchemos con atención. Primera de Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu,
ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad, pues, la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué me va a mí a juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese malo de entre vosotros. Bueno, fíjense que él les había propuesto una pregunta en el capítulo 4, pero acá comienza a mostrarle las debilidades, los pecados que en ellos se estaban desarrollando. Los corintios mostraron una actitud apática ante un caso de incesto, ignorando pasivamente esa desgracia. Y Pablo debe atender la cuestión e instruir a la iglesia en la disciplina de la santidad. Sin embargo, con todo y lo malvado que era este caso de tolerancia, constituye la única forma de conducta inmoral de que se habla en el texto, y los corintios necesitaban que se corrigiese y aconsejara en relación con su entorno moral. Y este capítulo, este episodio, aunque desafortunado, a veces suscita comentarios exasperados acerca de esta iglesia que estaba repleta de conductas inmorales. Entonces, está prohibido la tolerancia al pecado. Imagínense la manera en que el apóstol aborda esta situación. Cuando él escucha esta terrible situación de que un hombre tuviese con la mujer de su padre. O sea, estas situaciones son deliberadamente condenables. La mujer de su padre, imagínense, y esta expresión es paralela a la usada en Levítico 18:8, nos conecta y seguramente se refiere a una madrastra. La ofensa violaba incluso las normas morales del mundo pagano, un claro indicador de que los corintios poseían una falsa noción de la gracia de Dios o una actitud muy laxa en materia de moralidad sexual. Cuando el apóstol Pablo aborda este punto, lo hace usando la más enérgica forma de corregir. Figúrense cuando él le dice, cuando él les hace referencia que la solución, cuando le dice, sea este hombre entregado a Satanás para destrucción, entregado a Satanás. Imagínense, esto implica una remoción de la protección de Dios que le permite obrar a Satanás, y la destrucción de la carne, esta disciplina administrada al ofensor y los sufrimientos consiguientes traerían consigo un espíritu de humildad y arrepentimiento. Es decir, él tiene que entender la condición en la cual está. Y una vez que entienda por medio de la disciplina de la corrección impuesta por la iglesia, tiene que traer un espíritu de humildad y arrepentimiento. Y esto nos asegura la corrección de
esta actitud inapropiada. Imagínense lo que es la gracia de Dios. En Levítico 18:8 mandaba a que estas personas que caían en este pecado debían morir. Esa era la sentencia, irremisiblemente. Y aquí la gracia salvadora de Cristo Jesús le da entonces la autoridad a la iglesia para corregir este mal, de modo que esta persona que está en bueno, no solamente era aquí están tanto el hombre como la mujer, claro está, porque no había consentimiento de pecado si la mujer no hubiese transgredido también la ley al acostarse con el hijo de su esposo, obviamente. Entonces, este texto no nos dice con exactitud cómo operaba eso de sea entregado, aunque algunas cuestiones no hayan respuesta. El resultado a que se aspira está claro, a fin de que el espíritu sea salvo. Esto nos hace entender que pareciera que algunos tendrían que abandonar la comunidad de creyentes y quedar abandonados a las consecuencias de su persistente desobediencia. Es decir, el apóstol Pablo acá aborda con diligencia este caso de incesto y le manda a la iglesia a que esta persona que se sentía quizás apoyada, se sentía en armonía con la iglesia de Dios al estar allí congregándose normal, compartiendo, como que si todo funcionara de la mil maneras, eso fuese totalmente quitado. Él no podía estar compartiendo con la iglesia de Dios ante ese pecado que estaba ejerciendo. Entonces, el apóstol hace referencia a que este hombre debía totalmente entregarse, que él se diera cuenta que estaba en oscuridad, que estaba en tinieblas, a fin de que si él se podía dar cuenta de eso a través de las conductas reveladas por los dirigentes de la iglesia, por toda la iglesia en pleno, él podía entonces comprender la situación en la que estaba y poder despertar y resguardar entonces su alma. ¿Cómo se corrige el pecado? Imagínense, el apóstol Pablo le está acá llamando fuertemente la atención y les dice entonces que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Que esto que él estaba haciendo pudiera entenderlo, que lo estaba total, porque prácticamente, hermanos, en la condición que nos revela el apóstol Pablo de este caso de incesto, quiere decir que este hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre se sentía en armonía con la congregación. No se le apelaba al llamado de la maldad en la cual estaba su alma. ¿Y cuál era entonces o cuál debía ser la postura de la iglesia como tal? Sacarlo, darle a entender que estaba en tinieblas, no apoyarle, no cohabitar con ellos tranquilamente como que si normal nada hubiese pasado. No, si al pecador no se le muestra su pecado, él va a seguir haciendo su pecado y se va a engañar a él mismo pensando que sí está en armonía y en paz con Dios. Y el apóstol Pablo sigue dando recomendaciones entonces que era no buena la jactancia, no es buena la jactancia. En la noche de su primera Pascua en Egipto, los hebreos removieron toda la levadura de sus casas y una práctica que todavía se mantiene en el pueblo judío. La levadura tiene la propiedad de fermentar y sirve para ilustrar el poder corrupto del mal. Como Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ha sido sacrificado, la iglesia debe ser como una casa sin levadura. De otra manera, el fermento del pecado, de no estar bajo control, que se puede esparcir, ignorar la disciplina, contradice el propósito por el cual Cristo murió y le hace entonces esta orden a la iglesia: limpiad de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso
que corrompe y destruye nuestra vida, como es el pecado, eso ya no debe estar presente en nuestras vidas, porque Cristo ha sido sacrificado por nosotros. Entonces, y vuelve a tomar el tema de la inmoralidad cuando Él le dice, les he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo hace la salvedad. Porque si fuese así, entonces ustedes tendrían que salir de este mundo. No, y hace la referencia de quién. Mire, los conversos de Corinto habían interpretado mal las instrucciones del apóstol Pablo en una carta anterior sobre su asociación con la gente inmoral, pensando que habían querido decir de evitar todos los contactos con los pecadores no cristianos, aunque de hecho se refería a la gente inmoral que reclamaba profesar la fe cristiana. Fíjense esto, el apóstol Pablo aclara, aquellas personas que conocen, que han sido parte del cuerpo de Cristo y que hoy en día están sumergidas en el pecado y en la inmoralidad, no se puede abrazar con esos pecados que tienen. Y él le dice, yo les escribí que no os juntéis con ninguno, y hace la aclaración, que llamándose hermano, fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con estas personas no se junten, con estas personas no estén. Entonces, no mezclarse con los pecadores del mundo hubiese significado un retiro completo, como cuando alguien entra en un monasterio para salir del mundo. Y Pablo da a entender que esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Y las huellas de la filosofía monástica en la historia de la Iglesia evidencia su relativa esterilidad a la hora de hacer avanzar tanto la santidad como el Evangelio. Entonces, donde quiera, Pablo comienza a buscar la rehabilitación de los santos que yerran, no el apartarse de ellos. Aquí instruye que a veces hay que alejarlos de la comunidad de creyentes, y esto suponía aplicar medidas disciplinarias estrictas cuando miembros de la iglesia persisten en el pecado y no prestan atención a los consejos que se les ofrece para remediar el mal. ¿Por qué? Porque la iglesia juzga, es decir, la iglesia administra, la iglesia está autorizada para administrar medidas disciplinarias, y hay quienes forman parte de la comunidad de creyentes y Dios juzga al mundo. La moral cristiana nunca puede ser exitosamente impuesta al mundo, y eso no debe ser nuestra misión. Quitad pues a esos perversos de entre vosotros, es una cita que se repite 9 veces en el libro de Deuteronomio como un principio inexcusable para el pueblo de Dios y que se aplica directamente a los casos de incesto e indirectamente a todo fermento del mal en nuestras vidas. El objetivo de este procedimiento es redimir, es que la persona que haya caído en estos pecados pueda corregir su mal. No se puede sentir a gusto la hermandad con una persona que una, otra, 3, 4 ya lo hace de ejercicio, y por eso es necesaria la disciplina en todas estas anomalías. La iglesia no puede ver el pecado como algo normal. No podemos. Por eso el apóstol Pablo recomienda, quiten esa levadura, eso que pudre, eso que deteriora, eso que desfigura la imagen que nosotros debemos tener, a cual nos ha llamado Cristo. Cristo nos ha llamado a la santidad. Cristo nos ha llamado a vivir piamente, a imitarle a Él, a no. Nosotros cuando pecamos, hermanos, recordamos que estamos ofendiendo a Dios, que estamos ofendiendo esa gracia la cual nos ha alcanzado. Cuando el creyente vea el pecado con horror, sienta esa repulsión por el pecado, entonces va a entender de manera especial la santidad que conviene a nuestras casas. Así lo dice la palabra del Señor.
La santidad, oh Jehová, conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre conviene. Y el enemigo, hermanos, el enemigo no juega a ser enemigo. Por tal razón nosotros no podemos jugar a ser cristianos. No podemos tener una doble vida. No podemos aparentar algo que no somos. Lo que está malo, el pecado, hay que llamarlo como tal. Y al reconocerlo debemos de huir, sentir aversión. Por eso está malo. Y la palabra de Dios nos enseña que la iglesia de Dios está llamada a corregir situaciones fuera del orden de Dios. No podemos. Hay muchas cosas que se están introduciendo en muchas maneras de acercar a Dios, y es que les están permitiendo a las personas vivir de una manera desordenada y ofreciéndole una salvación. Cuando el apóstol Pablo nos va a dar de manera específica la manera en que debemos de predicar la palabra de Dios. Cuando él expresa en este versículo que vamos ya a leer, la manera de decir no erréis, no te confundas, no te equivocas, no dejes que nadie te confunda, no permitas que nadie te haga equivocar, no falles. Y hace una lista de situaciones que quizás para la iglesia de Corinto era algo normal, lo veía algo normal porque era su hábitat, era la manera donde se desarrollaba, donde estaba fundada esta iglesia. Y el apóstol Pablo llama a capítulo y expresa de manera muy específica las situaciones que hacen que usted y yo no entremos al reino de Dios. Entonces, lamentablemente, muchos lugares llenos de muchas personas con cuánta maldad y con cuánto pecado, y no están dispuestos a soltar el pecado, pero quieren alcanzar salvación. Y es contradictorio, ¿verdad? Porque el arrepentimiento trae consigo cambio. Entonces, si nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios, reconocemos nuestra condición de pecador, necesitamos entonces nuestro Salvador. Y ahí es donde entra el Cristo en acción, para que esas cosas que ya el Señor nos reveló que ofende su santidad, ofende su paternidad con nosotros, porque nosotros al ser parte, al ser sus hijos, y nosotros pecar, estamos ofendiendo nuestra paternidad, la paternidad de Dios hacia nosotros, porque si hijos de Dios debemos vivir como Él vivió, en santidad. Entonces, el apóstol Pablo de una manera muy linda expresa las normas de vivir cada redimido. Escuchemos el siguiente capítulo. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de este siglo? Por tanto, si hubiereis de tener juicios de cosas de este siglo, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís ante la injuria. ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Empero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados,
mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Empero ya a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornifica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, fíjense de la manera en que el apóstol Pablo aborda estos temas y de qué manera los corrige y alerta. Hermano, esto es lindo. Cuando usted lee la palabra de Dios y se da cuenta de lo que espera Dios alcanzar con nuestro arrepentimiento, con nuestra entrega total, absoluta a Él, nos damos cuenta. Y de verdad da tristeza muchas corrientes que no importa, haces esto, haces aquello, no importa, Dios te ama y quiere salvarte, no importa. Hermanos, cuando Dios perdonó a aquella mujer adúltera, no le dijo, no le hagas caso, mira, estos que te están acusando que deben de guardar la ley, no lo guardan, así que tú tampoco, anda tranquila, sigue en lo tuyo. No, Cristo le dio la oportunidad y le dijo, vete, pero no peques más. Y eso es lo que Dios nos perdona, el más grande pecado. Aunque para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. Todos son del mismo color. Y realmente el cambio es una demanda para dar la evidencia de que Dios mora en nuestras vidas. Fíjense cómo el apóstol Pablo comienza en este capítulo preguntándoles. Porque resulta que los cristianos de Corinto estaban acusándose mutuamente en los tribunales paganos bajo la oculta motivación de la avaricia. Y Pablo, por supuesto, denuncia lo bochornoso de llevar estos casos a los jueces del mundo en lugar de superar estas discusiones internas. Y lo más triste que esto que ellos estaban haciendo ponía de manifiesto su falta de amor, la falta de justicia, la manera de buscar resolver estos agravios a través de la palabra de Dios. Si los cristianos están destinados a ser coadministradores de justicia en el mundo por venir, nos damos cuenta entonces que ellos también deberían ser capaces de jugar sobre cuestiones mucho más pequeñas ahora. Entonces Pablo usa acá la ironía cuando dice, para avergonzaros lo digo, es que no hay entre ustedes algún sabio, ni uno que pueda jugar entre sus hermanos. Los corintios se enorgullecían de su sabiduría, pero nadie entre ellos era capaz de solucionar sus discusiones y actuaban equivocadamente cuando acudían a buscar justicia de manos de injustos y depositaban su confianza en aquellos que no conocían la fe. Entonces fíjense este punto que aborda el apóstol Pablo, es decir, cómo ustedes se atreven a llevar estos conflictos a que el mundo les resuelva si nosotros más bien estamos llamados a hacer la solución a los problemas que en el mundo no se pueden solucionar. Qué irónico, ¿verdad? ¿Cómo es esto? No hay capacidad aquí de poder discernir. Ya de por sí estos problemas que se están presentando con ustedes, ya esto da a entender el bajo grado de espiritualidad que existe. ¿Cómo es esto que ustedes estén contendiendo por estas situaciones? ¿Por qué más bien no aguantan
el asunto, se llenan de amor y superan estas situaciones antes de acudir a las autoridades mundanales para resolver sus problemas, cuando ustedes tienen que ser más bien solución a los problemas que hay en el mundo. Qué cosa, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta cuánta distorsión había en esta congregación. Y no estamos lejos, porque podemos decir, hermanos, y es que todo lo que se presenta en la palabra de Dios, hermanos, está tan vigente, realmente vigente. Todo creyente debería estar libre de estas actitudes mezquinas y el punto de soportar antes que cometer un agravio, una pérdida moral es mayor que cualquier ganancia material. Entonces, en el Antiguo Testamento enseña una y otra vez que el reino de Dios es un reino de justicia y Jesús lo confirmó. Recordemos lo que nos dice en el Sermón del Monte, y Pablo declara que los injustos, de los cuales procede a citar ejemplos, no heredarán el reino de Dios. Y pensando en su futura consumación, su objetivo es advertir. Él advierte a los creyentes corintios, quienes aparentemente se engañaban al suponer que el estilo de vida era algo relativo en el caso de los cristianos, que si persistían conscientemente en los males de los perversos, enfrentarían también el mismo riesgo al final, y con su intención era atraer la atención de los corintios y ponerle fin a este engaño en el cual ellos habían caído. Fíjense esto, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y qué manera el apóstol Pablo de abordar? No erréis, no te dejes engañar, no creas lo que no es. ¿Por qué? Porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense cómo el apóstol Pablo le llega así el bisturín completito donde está la llaga para extirpar esa maldad que está allí. Hay que sacarlo. Cuando habla de los avaros, literalmente aquellos que quieren tener más, y esta palabra se muestra entre el bien y el mal y equivale a más en cantidad, calidad y número. Es decir, significa una codicia muy grande, tan anhelosa de ganancia que defraudará a otros, y una persona a quien la avaricia lo consuma violará las leyes de Dios, las leyes de la tierra para obtener mayores ganancias ilegales con astucia, y de esta persona se va a abrir paso a expensas de otro. Y nos dice también que el avaro es idolatría. ¿Por qué? Porque es una manera de sentir adoración por el dinero. Y esos son unos impulsos de ego que le permiten al hombre escalar cualquier medio para obtener más dinero, más riquezas. Y esto es totalmente autodestructivo. Y fíjense la manera en que el apóstol Pablo en 2 oportunidades hace la referencia: no heredarán el reino de Dios. Y el privilegio de llegar a ser un representante autorizado y poderoso del reino de Dios para ministrar la vida de Cristo y los dones del Espíritu Santo, otros no forman parte de la herencia de aquí si no vives en santidad. 2 veces el texto nos dice de cierta clase de gente que no heredará el reino de Dios, y después se refiere a amplias categorías de personas que no pueden gozar de los recursos y las recompensas de la justicia. Si bien es cierto pues que somos justos delante de Dios solo a través de la obra de Cristo, y aunque será eternamente cierto que no podemos ganar ningún don espiritual o el derecho de invocar el poder del Espíritu Santo, la integridad y la moralidad
del carácter constituyen cualidades esenciales de las personas del reino. La santidad del corazón y de la vida mantienen expeditas las líneas de comunicación con Dios y aleja de nosotros cualquier agenda privada o carnal, y también asegura el libre acceso del Espíritu Santo para la distribución de sus dones y el cumplimiento de la voluntad del Padre en cualquier situación. Esto nos está refiriendo, hermanos, en cuanto a todas estas características que nos manifiesta el apóstol Pablo en estos versículos, cómo está llamado. Pablo plantea la situación de muchos creyentes que llegaron así a la iglesia. Y esto algunos erais. Si estos pecados fuesen admitidos por Dios, liberando tranquilamente para confesarse salvo, entonces Pablo no dijera, y estos erais. El apóstol Pablo hubiese escrito, y estos son ustedes. Ustedes son así. Ustedes son así. No, y esto erais algunos. Pero ¿saben qué? Ustedes han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios que mora en nosotros. Entonces, Pablo no plantea la cuestión de hasta qué punto esas prácticas pueden conducir a los santos a transgredir el límite que los convertiría en desheredados a los ojos de Dios, ni saca conclusiones sobre el tema de los cristianos y atrapados por esos hábitos pecaminosos, pero que sinceramente quiere librarse de ello. El apóstol Pablo está llamando a esta gente que persiste en robar, en fornicar, en maldecir. Imagínense qué impacto le puede hacer a una persona que tenga por costumbre vivir todos los fines de semana borracho, por decirlo. Y una persona le diga, no, tranquilo, Dios mira tu corazón. ¿Y qué vamos a hacer entonces con esto que nos enseña el apóstol Pablo? No erréis, no te confundas, porque estas personas que persisten en su pecar, lamentablemente no podrán heredar el reino de Dios. Y no con esto quiere decir que yo me gano el reino de Dios por mis acciones, porque la salvación, hay que entenderlo bien, es por la mera gracia del Hijo de Dios. Pero hay que tomar en consideración, nosotros no alcanzamos la salvación por nuestras obras, pero seremos juzgados por nuestras obras. ¿Se entiende? ¿Es difícil comprender? Nosotros, por muy buenos que seamos, no alcanzamos la salvación. La salvación es un regalo que no merecíamos, pero el que el Señor lo administra y lo otorga a través de la justificación por nuestra fe puesta en el Hijo de Dios. Pero nuestros hechos, nuestras obras, por ellas seremos condenados. Entonces el apóstol Pablo aquí acredita a aquellos que persisten en estas inmundicias, en estos pecados. Y usted los analiza y dice, miren cuántos pecados están acá que aparecen bueno, pero ¿cuáles de los pecados están acá que aparecen en los 10 mandamientos? Pues todos, prácticamente, porque los idólatras son los que no cumplen el primer mandamiento. Sí, el primer y el segundo mandamiento, los idólatras, los que roban, los que maldicen, los que fornican. Entonces usted se analiza los mandamientos, la ley moral, el decálogo, como se conoce, y aquí están impresos. Entonces, nosotros, la palabra de Dios es el espejo, hermanos, donde usted se mira y se da cuenta, ¿verdad que sí? Yo soy un borracho y necesito estar a cuentas con Dios. Entonces, los borrachos dirán, yo no robo, yo lo que uso para consumir alcohol lo trabajo, yo no le soy infiel a mi esposa, yo soy un buen padre, soy un buen hijo, y quizás por allí se puede ir. Lo único que, ese es mi debilidad.
pero el Señor entregó todo por nosotros. Entonces es necesario que nosotros también entreguemos todo a Dios, nuestra voluntad, nuestros anhelos. Todo esto implica, hermanos, cuando usted reconoce el amor con que hemos sido alcanzados de Dios, no nos pesa dejar las cosas que quizás nos atraen a este mundo y renunciamos a todo eso a fin de agradar a aquel que nos tomó, aquel que nos ha dado la oportunidad de una vida mejor, aquel que se ofreció como ese cordero para expiar nuestros pecados, para pagar nuestras culpas. Entonces el apóstol Pablo llama aquí a que los pecadores, como los mencionados por Pablo, puedan ser completamente limpios de la culpa, lavados, sean apartados para Dios, santificados para Dios y enteramente sean aceptados por el Señor al recibir la justificación, porque algunos de los cristianos de Corinto conocieron ese tipo de vida en el pasado, pero su conversión se llevó a cabo en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios que ahora vive en ellos. Entonces, la obra redentora de Cristo es el fundamento de nuestra fe y el Espíritu Santo es el agente a través del cual se consuma la salvación. Y Pablo concluye con una nota positiva, instando a los corintios a vivir de acuerdo a lo que son ahora. Porque para los griegos del primer siglo el cuerpo era algo secundario y lo que realmente importaba era el alma. Y con una filosofía libertina del sexo y rodeados de prostitutas en el templo, el tema de la fornicación estaba llamado a hacerse presente y Pablo había dicho la verdad sobre la libertad cristiana, particularmente en lo concerniente a la observancia de ciertas fechas y la ingestión de ciertas comidas. Sin embargo, aquí insiste en este pecado a fin de que los corintios no interpretaran equivocadamente esta libertad que Dios nos ha dado, incorporando en ellas estas prácticas sexuales ilícitas, como es el caso mencionado en el capítulo 5. Y la sociedad griega argumenta que al igual que el estómago existía para digerir la comida, pues los genitales estaban destinados a las experiencias sexuales. Y lo mismo que cuando uno tenía hambre comía y gratificaba el deseo sexual cuando ésta aparecía. Esa era la filosofía que en los que ellos estaban fundados, los griegos. Bueno, pero es que la comida se hizo para alimentarse y los genitales para la intimidad, entonces hay que darle uso. No. Todas estas enseñanzas que el apóstol Pablo aporta acá es para despertar a la iglesia, a mantener su identidad de santidad. Entonces el apóstol Pablo allí insistía en corregir esas falsas doctrinas, esa falsa concepción de que el deseo sexual se podía satisfacer así con la misma facilidad que el hambre física, y muestra la falsedad de esta analogía porque les expresa: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por tanto pertenece a Cristo. Entonces, la conducta inmoral rebaja el precio pagado para redimir a los pecados y la gloria que los creyentes deben tributar al Señor, quien amó con tanto poder y pureza. Entonces, cosas que son moralmente indiferentes y no están específicamente prohibidas por la ley de Dios, puede que no se convengan a quien las practica a otros. Por el contrario, conducen a la adquisición de malos hábitos. Cuando dice el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Qué sabio consejo el apóstol Pablo. Quizás cosas que son moralmente indiferentes, pues, y no están específicamente prohibidas por la ley de Dios, pero no convienen a quienes las practican o a otros. No conviene. Así que por el contrario, es posiblemente que eso permita que se desarrollen otros malos hábitos. Entonces hay que cercenar, cortar cualquier cosa
que permita que el pecado se desarrolle en nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice de esta manera: debido a la disposición de Dios sobre el cuerpo, las funciones digestivas y sexuales no caen dentro de las mismas categorías. Comer es algo secundario y eventual, aunque indispensable para conservar la vida, mientras que la sexualidad alcanza las profundidades eternas y metafísicas del ser. Cuando el apóstol Pablo dice, mire, el cuerpo no es para la fornicación, sino es para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Así que esto de que ustedes estén diciendo de hacer, fíjense cómo estaba contrarrestando las culturas de esos tiempos, de que lo veían algo tan normal hacer, tener una vida sexual desordenada. Y es educar al pueblo de Dios, porque, hermanos, de una u otra manera, la influencia de estas corrientes buscan totalmente alterar el buen desenvolvimiento del cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces, hermanos, la experiencia sexual es algo más que una experiencia biológica. Envuelve una comunión vital. Así que el apóstol Pablo es: Cristo está unido al creyente por la comunión del Espíritu, y es inconcebible que todo creyente esté involucrado en algo inmoral. No, la sexualidad es un aspecto único y profundo de la personalidad que abarca a todo ser humano, y la inmoralidad sexual tiene efectos de largo alcance, gran significación espiritual y complicadas repercusiones sociales. Entonces, tal inmoralidad, fíjense cómo dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como los creyentes han sido comprados por la sangre de Cristo, deben honrar a quien pertenece. Y el apóstol Pablo les da una cátedra para contrarrestar. ¿Cómo tú vas a unirte a una ramera? Y le coloca esa analogía. ¿Cómo tú piensas hacer eso? Y explica, y usted analiza lo que él va detallando. Oye, cómo él hace referencia, hermanos. Y nosotros tenemos que cuidar mucho esto. ¿Por qué? Porque fíjense lo que él nos está, el sabio consejo que quiera el Señor y todos lo tomemos: huid de la fornicación. Huid, fíjense esto, huid de la fornicación. Y esto el apóstol Pablo le recomendó también a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. No es, ay, yo voy a aguantar porque yo soy fiel. No, el consejo es huir. Esa es la medida que debemos tomar para no defraudar a Dios. Hermanos, vamos a estar claros. En nuestros días esto se está haciendo tan cotidiano. El uso de la tecnología nos acerca mucho al pecado, muchísimo, y tenemos que ser muy sabios y entendidos. Recordemos, el diablo no juega a ser diablo, así que nosotros no podemos jugar a ser cristianos. Fíjense, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el que fornica, ¿contra quién está pecando? Contra su propio cuerpo. Y es una gran verdad que el apóstol Pablo nos revela. Recordemos que fornicación abarca todos los aspectos en cuanto al pecado sexual. Todo esto ahí implica, la fornicación implica adulterio, homosexualidad, zoofilia, ahí implica todas estas cosas, todo. La fornicación es un saco donde entran todos esos tipos de prácticas que no destruyen, que nos destruyen al cuerpo y el alma. ¿Por qué? Porque si usted con una vida desordenada, usted puede serse acreedor de una enfermedad incurable. Usted puede serse acreedor
usted puede desgraciarle la vida a su cónyuge si usted es una persona infiel y por ende marcar la vida a sus hijos también. Entonces, la fornicación arremete contra la integridad física, moral y espiritual del que practica el pecado de la inmoralidad, de la fornicación. Y una vez lo entendí así, hermanos, ¿quién fue el que creó los órganos sexuales, los genitales? Dios. Y todo tiene su función, todo tiene su función. Pero cuando usted sigue las instrucciones de Dios revelada a la humanidad por medio de su palabra, hermanos, la unión de un hombre y una mujer bajo el vínculo sagrado matrimonial trae bendición. ¿Por qué? Porque es como una hoguera, como una fogata que está allí dentro del hogar y calienta y produce bendición al hogar. Pero el sexo fuera del matrimonio también es un fuego, pero sin control, que destruye todo a su paso. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto, mirar con horror estas situaciones, instruir a la generación, a los hijos de Dios, que esto es, si no sabes usar debidamente como el Señor nos ha mostrado, tristes y lamentables consecuencias vendrán a nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo de una manera especial insta, de una manera especial exhorta a la iglesia a huir de estas anomalías. Y fíjense que hoy en día es una de las formas más usadas por el enemigo para hacernos claudicar, por diferentes maneras. Entonces, seamos sabios, seamos entendidos, no juguemos a ser cristianos, aprendamos a ser totalmente legítimos. Qué lindo, de verdad, qué lindo se siente cuando Dios le concede a usted la oportunidad de llegar al santo matrimonio en la pureza. Y eso es, hermano, por eso lo dice el apóstol en la epístola a los Hebreos, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hermano, cuando dice honroso es en todos, porque es honroso para usted, para su esposo, para sus hijos, para sus familiares, para la sociedad. Todos reciben bendición al tener este vínculo sagrado como Dios lo creó. Pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. No entremos en ese grupo de fornicarios y adúlteros. Mantengamos siempre en alto que nuestro cuerpo es templo, es morada del Espíritu Santo, y por tal motivo debemos conservarlo en integridad, en pureza. Qué lindo es esto, hermano, cuando usted se llena de este concepto, usted no cae en las trampas que el enemigo nos quiere meter. Huimos totalmente. ¿Por qué? Porque es maravilloso temer a Dios. Ese sentir que tuvo aquel jovencito. Pudiera José haber dicho, bueno, estoy en pleno desarrollo, las hormonas están muy aceleradas y la mujer está muy linda y bueno, su esposo es eunuco, pobrecita, ella necesita. Hermanos, ¿cuál fue la postura de este joven? Huir. Y eso es lo que nosotros debemos seguir. Así que Dios nos ayude a que podamos mantener, y es bonito, yo les invito a que hablen estos temas con sus hijos. Háblenlo a profundidad, como lo revela la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos nosotros, lo harán otros de la manera más horrorosa que podamos imaginarnos. Así que es bonito cuando usted habla con sus hijos, les explica todo lo concerniente, porque nuestra anatomía fue creación de Dios y todo órgano tiene su función. Y todo esto es necesario conocerlo y estudiarlo bajo la luz de la palabra de Dios, porque si nosotros no formamos, el diablo deforma. Entonces Dios nos conceda la sabiduría, la prudencia y la sencillez en aceptar, en amar, en obedecer a Dios, en servirle en la hermosura de la santidad. Esto es lindo, hermano. Cuando nosotros vivimos enteramente fiados en la palabra de Dios, es maravilloso. Sí se menciona. Recordemos que cuando nosotros leemos en Romanos, en el capítulo 1 y 2, habla el apóstol Pablo sobre estos pecados
del que se envolvió en la humanidad cuando sus mujeres cambiaron el uso natural y así los hombres. Entonces ahí está implicado los terribles pecados, hermanos, en los que se involucra el hombre. Y hoy más que nunca notamos cómo estas situaciones se hacen muy visibles. Hoy en día notamos que en las caricaturas, que en cosas que uno quizás, y están envueltos estos mensajes subliminales satánicos donde quieren doctrinar a nuestros hijos a ver situaciones, a darle mal uso a lo que es su sexualidad. Huyan, hay que instruirlos a que huyan de estas situaciones que arremeten contra la integridad espiritual, física y moral de nuestro cuerpo. Ningún otro pecado, y eso es una verdad que el apóstol Pablo nos recuerda, ningún otro pecado arremete contra ti mismo. El fornicar, tú mismo estás accionando la bomba encima de ti, tú mismo vas a ser el muerto, el agredido. Porque cuando tú robas, tú estás haciéndolo a tu vecino o a la persona. Cuando tú matas es a la persona, pero cuando tú fornicas, tú estás encendiendo la bomba encima de tu cuerpo. Tú mismo te estás autoliquidando. Autoliquidando lo estás haciendo. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos procurar siempre. Ver primero, identificar el pecado. Verlo con horror, con atrocidad. Con el pecado no se juega. Jamás. Dice el proverbio, ninguno va a tomar el fuego, las brasas en el pecho y no se va a quemar. Así es el pecado, así es la fornicación. Ninguno, no podemos jugar con eso. Entonces, Dios nos ayude y nos tenga siempre en ese temor santo de jamás faltarle a Dios, amarlo con toda nuestra fuerza y reconocer que nuestro cuerpo es templo, es morada de su espíritu y por tal motivo debe vivir enteramente en santidad. Entonces Dios nos ayude y nos mantenga siempre bajo ese temor santo. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, porque reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, Señor, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día, Señor. Ten misericordia y ayúdanos por amor de tu nombre, a que cada día podamos ser transformados con el poder glorioso de tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has concedido en este día. Padre bueno, te suplicamos que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de nuestros hermanos que están conectados desde los distintos países, Señor. Bendíceles y guárdales la niñez, los jóvenes, los adultos, Señor, estamos delante de ti. Los ancianitos, guárdales, Señor. Ten misericordia de los que sufren, Padre, a consecuencia de estas guerras, de estas dificultades, Señor. Tu palabra nos enseña que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados por ti, Señor. Ayúdanos, ten misericordia, Padre. Te presentamos los enfermos, tantos, Señor, por los cuales estamos orando. Tú los conoces, Señor. Ten compasión por amor de tu nombre. Aquellos que están pasando por dificultades, por pruebas, por luchas, Señor, socórrelos. En tus manos están, Señor. Gracias te damos por los hermanos que ya están camino a las conferencias. Cuídales, fortaléceles, líbrales, Señor. Ten misericordia, que ellos puedan ser guiados, amparados por tu ángel bueno. Ten compasión, que esta reunión sea de mucha bendición. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía
y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.